¿Qué pasa con los alquileres en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Miguel Chesmuse con nosotros del Observatorio Inmobiliario de Cava. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿eh? ¿Siguen bajando los alquileres? ¿Es tan real? Me pasa en algún caso puntual con algún amigo que me dice los aumentos que tuve con el último incremento, hoy me conviene rescindir ese y alquilar uno nuevo. ¿Tal es la brecha? Sí, están pasando algo así. El gobierno nacional los últimos días anunció, que es un dato a nivel promedio de todo el país, que el valor de los alquileres se incrementó un 26% por debajo de la inflación. Yo lo que te puedo decir al respecto es que desde el observatorio estadístico que tenemos en el Colegio Inmobiliario, seguimos el dato muy exhaustivamente y a nosotros nos da que el valor de los alquileres en términos reales, desde que está vigente el DNU a fines del año pasado, se incrementó un 40% por debajo de la inflación. Es decir, que si los bienes y servicios se incrementaron 100 pesos, el valor de los alquileres se incrementó 60 pesos. Esto se da en un mercado muy dinámico, con mucha oferta y que prima las sensaciones entre las partes respecto a las cláusulas, Claro. plazos, forma de ajuste, etc. Lo único que falta acá es que se incremente el poder adquisitivo del salario, para que Bueno, las partes firmen tranquilas los contratos. eso te pregunto, porque uno dice, se bajaron los alquileres y alguien te diría, sí, a mí no me aumentaron el sueldo, o sea que tampoco, salvo que tengas paritarias, y la paritaria está porque existen los sindicatos, pero se critica a los sindicatos, pero más allá de toda la discusión política, ideológica que podamos tener, lo que te pregunto es cuando viene alguien y te muestra el recibo de sueldo y sus incrementos y gastos fijos cada vez aumentan más, o le estás por alquilar un departamento cuyas expensas sabés que son exorbitantes, digo, ¿qué pasa con los recibos de sueldo? Porque vos podés tener una gran baja, pero no alquilar. ¿Se concretan estas operaciones más allá de la baja de los alquileres? Sí, operaciones se concretan. Lo que está ocurriendo es que por ahí una operación que antes se hacía en un día, hoy se tarda por lo menos 3 semanas en llevar a cabo el alquiler. Claro. La realidad es que uno cuando hace un contrato analiza junto al inquilino mismo, se charla, y al propietario, y se busca que el contrato sea cumplible. Nadie quiere firmar un contrato que no se puede llegar a cumplir, ¿no? Ninguna de las partes. Eso nunca te lo pregunté, Miguel, ¿cuál es el porcentaje en el scoring que se utiliza en un recibo de sueldo? Es decir, yo gano, vamos a poner un número X, 500.000 pesos por mes, ¿hasta cuánto sería prudente que yo alquile? ¿O hasta cuánto vos, como inmobiliaria y como corredor, me decís, bueno, mirá, si ganás 500 no puedes alquilar más de cuánto? Bueno, acá lo que hay que analizar también es toda la operación en conjunto, ¿no? Vos dijiste las expensas. Hay alquileres que las expensas son altísimas y por los cuales el propietario va a tener que resignar rentabilidad de ese alquiler y bajar un poco el valor locativo, Claro. como para poder alquilar y que cierren los números. La realidad es que por pareja, por grupo familiar, el 25% de los ingresos no deberá superar el monto de alquiler y expensas más o menos, ¿no? 25%, bueno, claro, 25-30 más o menos, sí, sí. Si no, está, ya entramos en zona de riesgo. claro, lo que pasa es que estamos en un 70. Ahí está, cuando yo entro a esta discusión con la parte inmobiliaria, con el inquilino, digo, claro, lo que pasa es que la incidencia, hoy cualquier departamento monoambiente, ¿cuánto vale, Miguel, en Cava? Vamos a poner un barrio que vos quieras, 300, 400.000 pesos. Sí, por 250.000 pesos en adelante, en barrios razonables puedes conseguir un monoambiente. La realidad es que sumando ingresos de una pareja, ya más o menos estás en un alquiler de dos ambientes bien. No, no Claro, estás tan alejado. ahora, pero tenés que sumar sueldos de 400, de 500 en dos personas. Las personas solas, esta característica de los jóvenes yéndose a vivir solo, es algo que se eliminó. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno? Sí, no, ya los jóvenes viviendo solos no existe prácticamente. Viven con los padres, inclusive algunos contratos de personas que estaban solas
se fueron rescindiendo y se volvían con los padres, porque la realidad es que no les justificaba pagar un alquiler y estar tan apretados. Claro, porque además, y lo digo como padre, en algún momento termina siendo una carga mayor para los padres que en algún momento lo sentían como un alivio en una economía que golpea y ahora te vuelve a golpear, porque claro, vuelve tu hijo a tu casa. ¿Este comportamiento se está dando muy seguido, Miguel? No tan seguido, pero se está dando. Desde hace un año y pico que estamos viendo que está ocurriendo eso. También ayuda un poco el tema del crédito hipotecario, porque es como que el joven dice, bueno, voy con mis padres, trato de ahorrar un poco, y por ahí con un poco de ayuda familiar, después puedo acceder a un crédito y bueno, ya salir de la rueda del alquiler, ¿no? Claro, porque ahí hablamos, cuando hablamos de ayuda familiar, estamos hablando del mismo target de gente que tiene mayores ingresos. Eh, ¿Por qué nunca hay nada acorde a aquel que gana 400.000 pesos, por ejemplo? Porque no es que No, la realidad no quiere ganar más, es lo que le pagan. es un problema, porque la realidad es que un sueldo de $400 o menos es un sueldo bajísimo en el mundo. O sea, vos pensás que un empleado de comercio no debería estar ganando abajo de los 1.000, 1.500 dólares. No es la realidad de Argentina. O sea, el problema acá son los salarios, como íbamos hablando antes. Claro. Los alquileres yo creo que son acordes. Vamos a ver en algún momento, Miguel, quiero meterme con una estadística. Ayer se escuchó acerca de una provincia cuyo porcentaje de propietarios es altísimo. Quiero que nos metamos en qué pasa en las provincias y cuántos son propietarios. ¿Por qué? Porque si vos vas a ampliar la edad jubilatoria y no vas a tener trabajo, sin un techo va a ser muy difícil. Entonces me gustaría que analicemos cuáles son los porcentajes de propietarios en la Argentina en las diferentes provincias. ¿Te parece? Si te voy a dar un adelanto, en la ciudad de Buenos Aires, el 80% de los propietarios son jubilados. Bueno, Ya te dejo ese adelanto. claro, por ende, los que se jubilen dentro de 10 años, cero chances de ser propietarios. Entonces, ahí pesa mucho y es espantoso decir que la economía de mucha de la gente cambia cuando alguien muere y le deja